Vamos a abrir la escritura. Primera carta del apóstol Pablo a los santos de Corinto, Primera de Corintios. Y vamos a mirar el capítulo 3 para dar una breve introducción. Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 9 dice así: porque somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Y así como estamos, vamos a hacer inclinar el rostro y vamos a hacer una breve oración nuevamente. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, le alabamos, le bendecimos, gloria, 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 alabanza. Gracias por la victoria de la cruz. Gracias por el poder del Espíritu Santo que nos trajo en esta hora para ser enriquecido para la eternidad. Padre Santo, le pedimos que tome todo control, dominio, Señor, para que su gloria sea una vez más, Señor, exaltada. Que los dichos de tu boca, Señor, puedan alcanzar nuestro corazón, Padre, y puedan redundar en abundancia de alabanza. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate. Aleluya, Padre. Gloria, alabanza, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Bueno, seguramente muchas veces hemos repasado, hemos leído, hemos registrado, hemos estudiado lo que es la primera carta a los santos de Corinto, ¿no? El apóstol Pablo alcanzó esta congregación y se entiende que más o menos escribió 3 cartas. Hubo necesidad impuesta por unas situaciones que vivían ahí los hermanos en esa congregación. Y una carta tiene un sentido y otra carta tiene otro sentido, tiene su contraparte también en el Antiguo Testamento y así. Pero particularmente estos hermanos tenían una prosperidad económica importante, también tenían un sentido social en ese tiempo muy importante, eran gente de alcurnia, gente muy adinerada, pero también gente que razonaba mucho lo que oía. Y el Espíritu Santo le guía al hermano, al apóstol Pablo, a escribir la primera carta a los Corintios. Había un grupo de hermanos fieles que miraban al Señor y se comunican con el apóstol y le dicen: mire, pastor, mire hermano, mire Pablo, que los santos de Corinto se congregan, participan de la cena, pero básicamente están jugando. Y así el Espíritu Santo le lleva a escribir esta carta porque había una necesidad de orden. Nosotros como seres humanos, cuando escuchamos la palabra orden, el primer sentimiento que hay en lo natural es resistencia. Uno se resiste al orden, no es tolerante. Entonces tiene una cuestión de una óptica de resistir, de oponerse. Entonces cuando escuchamos la palabra orden, lo primero que sale es el hombre natural. Obviamente, si es un hermano o hermana que está rendido a los términos del Espíritu Santo, va a tener otra respuesta, pero en lo natural siempre vamos a tener la predisposición a resistirnos. Ese es un principio que está en el libro de Génesis. Ya, desde Adán, es parte de la genética del ser humano, la resistencia, la intolerancia al orden. Y nosotros, andando en la vida espiritual, nos vamos dando cuenta que el orden es sinónimo de prosperidad, el orden es sinónimo de libertad, el orden es sinónimo de economía. Todos los resultados positivos que usted pueda imaginar o dilucidar están en la palabra orden, en el sentido espiritual. Así como el Señor enseña a sus discípulos: si buscasen primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás será añadido.
son esos versículos que nos fascinan, ¿no es cierto? Que nos atraen. Bueno, justamente hablando del orden, ¿cierto? El orden en cronología significa poner primero. Y si tenemos a Dios, a nuestro Señor por delante como preeminencia, como primera medida, como primer recurso a tomar, entonces eso habla de orden, o sea, un orden cronológico. Después tenemos el orden de acopio. La cena, las hermanas generalmente tienen esta facultad de estivar, de acomodar bien, ordenar lo que empieza por un lado, comestible por otro lado, y así. Las heladeras, las hermanas generalmente son las que tienen desarrollado este perfil, ¿no es cierto? De que sea fácil ubicar, que esté clasificado para un mejor provecho, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra aplicación de la palabra, o sea, todo lo asociado a los beneficios para el creyente y para el hombre están vinculados al término orden. Bueno, con este pensamiento es que el apóstol Pablo comienza a escribir esta carta. Y como que tiene que refundar Corinto. No olvidemos que los corintios ya participaban de la cena, ya había ministerios desarrollándose, pero muchos estaban jugando. Y entonces iban a tener pérdida. Y todo eso dice en el capítulo 3. ¿Sí? Entonces el hermano como que vuelve a fundar otra vez. ¿Y cómo arranca? En el capítulo 1 podemos mirar, arranca en un tono formal, estrictamente formal. Esta no es una carta a Timoteo y al amado, no, esta es una carta formal, lleva peso. Este es como cuando vamos a hacer una nota al gobernador, al intendente, que queremos solicitar, ¿no es cierto?, algún beneficio, algún reclamo pertinente, tenemos que remitirnos, ¿no es cierto?, al cargo que ocupa, ¿sí? Bueno, entonces acá estamos, ya vemos el apóstol Pablo, se está remitiendo en la función de la cual él fue colocado. Dice el capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y tiene un tono formal, tiene una estructura. Este es el orden de Dios. De ahí arrancamos. No olvidemos entonces todo lo que hemos dicho, que comienza con una refundación de la congregación. Pero algunos van a decir, no hermano, pero ellos ya habían avanzado. Aparentemente habían avanzado. Pero la mirada del Espíritu Santo es la que me interesa. La mirada introspectiva, la que mira hacia adentro, ¿no es cierto? Vamos a usar ese término. La mirada introspectiva. Para tener una mirada introspectiva tenemos que apagar la tele, la radio, dejar el celular, dejar la charla y tratar de dejar nuestra cabeza de preocupaciones. Entonces empezamos a mirar a ver cómo anduvo mi semana, cómo anduvo mi día. Entonces, ¿qué respuesta yo di en mi trabajo? ¿Qué respuesta le di a mi cónyuge? ¿Cómo estuve con el obrero? ¿Cómo ando con mi vecino? ¿Cómo soy yo con mi mascota? ¿Soy intolerante? Entonces, dejamos todo, buscamos la quietud para poder mirar a ver cuál es nuestra respuesta ante las situaciones críticas. ¿Respondemos como Adán o respondemos como Cristo? Entonces ahí, una vez que tenemos el diagnóstico, entonces podemos comenzar a ordenar la vida. Esta es una facultad que tiene el creyente fiel. Y eso dice la Escritura. No estamos aventurándonos a decir cosas en el aire. Vamos a ir respaldando lo que decimos. En el verso 2, bueno, habla de la iglesia de Dios, que sería la congregación. La palabra iglesia es el grupo que está afuera, el que está distinguido, el que está separado, el que está apartado, el que está clasificado. Hoy todos teníamos una vida por hacer y dejamos todo para venir a escuchar, ¿no es cierto?, la palabra, a ver qué oferta trae Dios hoy, con qué me quiere sorprender el Señor, qué carga yo traje y me quiero ir sin esa carga. Entonces, toda esa predisposición, por eso se llama iglesia. Bueno, después, yendo un poquito más adelante, en el capítulo 2 le vemos al apóstol Pablo la actitud de él. En el capítulo 1 veíamos el aspecto formal de regente, respaldado por él, el dueño de la obra. Y en el capítulo 2 le vemos a él
dejando descubierto un poquito su pensamiento. Él habla así porque los conoce a los santos de Dios. Nacieron con él, los conoce. Y él dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aunque tengo esa capacidad, aunque tuve esa preparación, aunque el Espíritu Santo se pudo desarrollar libremente en mi vida espiritual, yo dejé de lado eso. Porque, como para cortar, para los que anotan, lo que dice en los versos más adelante, dice más o menos esto el apóstol Pablo: yo me centré en que ustedes puedan ver a Cristo crucificado. Mi interés principal fue que ustedes puedan ver a Cristo crucificado. Eso es lo que dice más adelante. Y esa determinación del apóstol en declarar es porque él está por poner lo que leemos en el verso 10 del capítulo 3. El cimiento, el fundamento. El fundamento de la vida del creyente, el fundamento de la carrera, el fundamento de la eternidad es Jesucristo. Es la vida, muerte, sepultura, resurrección y levantamiento, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Sentarse a la diestra del Padre. O sea, sobre esos cimientos, sobre ese cimiento con esas características, esa sería la expresión, sobre ese cimiento con esas características es que va a crecer el creyente. Ese es el fundamento. Eso es lo que dice en el capítulo 3, verso 10. Que él, como perito arquitecto, puso un fundamento, un único fundamento. Por eso es que en el capítulo 2, él deja de lado toda la estructura que pudo haber recibido y se concentró, se entregó de lleno a la predicación, a la presentación, a la exposición de los detalles mínimos de la vida del Señor Jesucristo. Para eso fue levantado. Esa capacidad no la pudo percibir en su totalidad ni Pedro, ni Santiago, ni los apóstoles del reino. Para eso fue levantado el apóstol Pablo. Por eso él tuvo que pasar por las situaciones que pasó. Él experimentó. Fíjese que a Pedro se le apareció Jesús, ¿no es cierto? Y lo animó y lo hizo su discípulo. A Juan, a Santiago. Pero al apóstol Pablo se le apareció el Señor Jesucristo resucitado. Toda la gloria. Canalizada en una síntesis de tiempo, en un espacio determinado. La conmoción que recibió el apóstol Pablo fue tremenda. Fue tremenda, por eso fue el cambio total que tuvo. Él estaba yendo hacia un lado y automáticamente cambió hacia otro lado, en fracciones de segundo. Él era el instrumento perfecto de Satanás para matar creyentes, para matar cristianos. No estamos hablando de alguien que se para enfrente y nos insulta, no, él tomó en serio su trabajo. Él era herramienta de Satanás. Él entraba por las casas, si los soldados nos animaban, él mismo entraba, y de los pelos los arrastraba. Él no jugaba a ser fiel. Él decía el que creía que servía a Dios de esa manera. Y la conmoción fue tal que él queda ciego, queda trastornado, queda confundido y tuvo miedo. Y tuvo que venir un hermano para consolar su corazón. Todos conocen esa situación, ¿no es cierto? Viene Ananías y ora por el hermano, le dice hermano Pablo, o hermano Saulo, el Señor me ha mandado, y él automáticamente se arrodilló porque entendió del Espíritu Santo. Fue terrible la conmoción que él tuvo. Él dice como un abortivo. Así dice la profecía que Israel se va a convertir en un día, así como ilustra él. Bueno, por eso es importante entender la postura en el capítulo 1, la formalidad. En el capítulo 2, el apóstol Pablo revela el sentimiento hacia los hermanos y cómo él determina presentar el fundamento que vemos en el capítulo 3, verso 10, ¿no es cierto? Bueno, pero en el versículo 1 podemos mirar un poquito así por arriba del capítulo 3. El apóstol Pablo hace una reflexión. Acá podemos ver el diagnóstico. Siempre se lee, ¿no es cierto?, que los niños tenemos
los niños que son los corintios y los más niñitos que son los santos de Gálatas, ¿no es cierto? Y después tenemos los compañeros del apóstol Pablo, los filipenses, los tesalonicenses, los que buscan corregirse, los colosenses. Y esa es la síntesis más o menos de las cartas que nos van referenciando y son los mojones como para no salir de este camino de gracia. Pero acá en el capítulo 3 de la primera carta de Corintios vemos que el apóstol Pablo hace una reflexión, como un resumen. Es como cuando nosotros tenemos desordenado el depósito y tenemos que ordenar. Le habrá pasado, hermano. Y nos replanteamos en nuestra cabeza de cómo vamos a ordenar, si por orden alfabético, por tipo, por tamaño, las latas, los envases, los paquetes y así. Bueno, eso es lo que hace el apóstol. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Si había un hombre sabio, era Pablo. Si había un hombre rendido, era Pablo. Si había un hombre de oración, era Pablo. Pero acá le vemos limitado, condicionado por la predisposición de los santos. ¿Sí? Condicionado. Podemos decir, primera vez que el apóstol tiene la mano atada. Él quiere, pero no puede, porque los hermanos no tienen hambre. Bueno, de manera que yo, hermano, no pude hablar como espirituales, sino como a gente que todavía no se despertó, como a niños en Cristo, pero son de la familia. Son de la familia. Os di de beber leche, y aunque yo quería darle vianda, no pude. Porque aún no eran capaces, ni todavía lo son. Está bien, este es el diagnóstico, esta es la evaluación que hace la Biblia. Dice un poco más abajo leyendo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales que andáis como hombres. Bueno, el Espíritu Santo siempre mira la intención del corazón. Los hermanos crecidos que tienen los sentidos espirituales desarrollados miran como el Espíritu Santo, miran la intención del corazón. Los que no somos tan crecidos generalmente miramos los defectos o escuchamos los defectos, pero no miramos las intenciones. Por eso es que somos muchas veces blancos de sutileza, de sugestiones, de Paraguay se dice cepillar, cuando te adulan, ¿sí? Te llenan de adjetividad y así, esa expresión ampulosa de cariño, entonces no tenemos la capacidad de distinguir si es sincero, si no es sincero y así. O veo un hermano con cara cero, cara mala, parece que siempre está oliendo cosas feas, ¿no? Entonces nos falta eso. Estamos habituados a ver lo exterior. Pero el Espíritu Santo y aquellos que se alinean a la voz del Espíritu Santo siempre miran lo interior. Es lo que primero, porque están ejercitados. Bueno, acá tenemos varios hermanos que son músicos y debe ser que a mí siempre mi esposa me reta porque cuando le erran a la nota o un tono, yo hago gestos, me dice, vos pasás a cantar y haces gestos y pasa. Imagínese al Señor cuando... Bueno, pero aprendí algo del hermano Willy una vez, cuando recién le conocí, que yo fui a compartir con otro obrero, que el pastor es uno y el maestro es otro. Y acá Pablo habla como pastor. El pastor es uno, tiene una tolerancia que el maestro no tiene. Y acá le vemos a Pablo como pastor, tiene una tolerancia que otro no tiene. Y él hace esa reflexión. Y fíjese que las disensiones son las... ¿Qué son las disensiones? Las disensiones son la diferencia. También son lo que entendemos como divisiones. ¿Sí? Disensiones habla más bien de divisiones. Contiendas y celos. Entonces vemos que los celos dan a luz a las contiendas y las contiendas acarrean divisiones. Esa es la mirada. Entonces, si hay división en una congregación es porque seguramente hubo un roce, hubo una contienda generado por un celo. ¿Quién fue el primero que celó
en la historia del universo. Bueno, entonces ya sabemos de dónde viene el celo, ¿cierto? Las contiendas, tenemos dos tipos de contiendas. Esto creo que se sabe. La contienda que es pasiva y la que es activa, la que responde. Las pasivas son, por algo la escritura dice también que nos casemos a las zorras pequeñas porque ellas es la que te llevan a destruir, ¿no es cierto? La plantación. La contienda pasiva es la que hace que nosotros dudemos y resistamos a la obra del Espíritu Santo. Pasan los años, colaboramos en la congregación, visitamos enfermos, pero siempre hay contienda en nuestro corazón, siempre hay oposición, porque siempre estamos cuestionando el accionar del obrero o de sus colaboradores. Esto le pasó a Aarón y a María. Pero lo paradójico es que nadie sabía, solamente ellos, y no estaban cuestionando el accionar de Moisés como obrero, sino de su vida natural. De su vida natural, porque se había casado con una mujer que no era hebrea. No estaban hablando de que él se manejaba mal o no dependía del Señor, sino viendo lo natural. Y si miramos lo natural, siempre vamos a encontrar motivos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, redondeando, los celos dan a luz a las contiendas, a las peleas, que estas pueden ser expresivas o no, y esto genera división. Y ahí no tiene libertad el Espíritu Santo. Se ve condicionado. Es lo mismo que leíamos en los primeros versos del capítulo 13. Leemos al apóstol y leemos al Espíritu Santo condicionado, podemos decir la primera vez que tiene la mano atada y que no puede lograr algo en la congregación porque está viendo este sentimiento de carnalidad. Entonces alguien le pregunta: ¿y cómo usted dice que yo soy carnal si yo trabajo en la obra? Y porque hay celo, porque hay contienda, porque hay división. Verso 4, porque dice, aclara un poco más, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Y ahí en el verso 5 al 8 hay un reconocimiento a la manera de trabajar, no al trabajo, como para sintetizar. Después usted, dependiendo obviamente, el Espíritu Santo puede cargar mucho más, pero del 5 al 8 usted va a encontrar un reconocimiento de parte de Dios y de sus colaboradores, que hay un reconocimiento, una revalorización, una categorización, un grado de exaltación a la manera de trabajar, no al trabajo que haga. Nosotros siempre miramos al revés, porque creemos que estar acá adelante es mucho mejor que acompañar en oración. Y le erramos. Bueno, aún así, aunque el Espíritu Santo se veía condicionado por la carnalidad, vemos que ya empezó a dar mucha doctrina, porque ya sabemos el origen del celo, el origen de la contienda, el origen de las disensiones, cómo se manifiesta la carnalidad. Ya vemos que hay recompensa clasificada y calificada en virtud de la manera en que trabajamos. O sea, ya el apóstol Pablo ya empieza a dar vianda. Y en el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores. Ya no está hablando ya la estructura formal que leíamos en el capítulo 1, ¿no es cierto? Acá ya está compartiendo, ya somos colaboradores, ya es distinto, ya cambió el tono del Espíritu Santo. El hijo pródigo, en su locura, siempre me remito yo a esa ejemplificación o a ese testimonio. El hijo pródigo, con contienda, celo, disensión, con todo lo que veíamos acá, reclama su parte y se manda a mudar. Y gasta todo, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. Y hay uno o dos puntos que siempre a mí personalmente me impresionan. Él viene, ya el hecho de venir ya es una actitud de reconocimiento, ¿no es cierto? Viene y hasta que no da todo su discurso no se calla. Y durante el camino él podía haberse vuelto de vergüenza o de razonamiento, pero no, se ve que estaba quebrado, estaba roto. Y llega delante de papá y declara todo.
yo pequé, yo me fui, yo y parece como que el papá quería interrumpir y le dejó que se desahogue. Entonces uno dice que fue sincero su arrepentimiento, porque se despojó de todo, tuvo oportunidad de arrepentirse de su arrepentimiento y no, él terminó. Y por otro lado, la postura del padre, un hombre muy rico que se interpreta de que él cada tarde, cada mañana miraba para el horizonte a ver cuándo venía su hijo, ¿no? Un hombre muy rico que podía haber pagado a algún empleado que se encargue de campanear a ver cuándo venía el hijo. No, él personalmente se ocupaba de ese trabajo. Así es Dios con nosotros. Él está esperando, no manda a otro, Él está esperando. Y el aspecto exterior evidencia por lo que le dice, vamos, te vamos a ciudad, te vamos a cambiar, te vamos a vestir de fiesta, porque hay una fiesta. Evidentemente el aspecto del hijo pródigo era impresentable, ¿no? Pero el papá le conoció. Y allá en el horizonte le conoció. ¿Cómo se habrá conmovido el corazón del padre, ¿no? Al ver a su hijo. Todo lo que somos papás podemos más o menos experimentar, tener una semejanza de lo que sintió nuestro Padre Celestial cuando su hijo sube a la cruz. Sube a la cruz y se deja atar. Y se deja flagelar. Y por primera vez el hijo sintió la soledad de la armonía que dice el Proverbio 8, ¿no? Él tiene una armonía plena con su papá, el dulce solaz. Era algo que solamente el padre y el hijo conocían. Es lo que tiene cada pareja en su intimidad y lo que tiene cada madre con su hijo. La madre con su hijo, cuando amamanta, tiene un periodo de vinculación o de unión. La palabra vínculo significa nudo irrompible, no sé si sabían. Eso significa vínculo, nudo irrompible. Y en ese tiempo la madre con el chico se fomenta, ¿no es cierto?, un nudo irrompible, más o menos 2 años. Por eso es que deja testimonio en la escritura cuando Samuel se desteta a la mamá y ella le lleva al templo, ¿no es cierto?, al niño se hacía toda una fiesta. La madre sentía como una pérdida, un sinsabor. Era como una pérdida, pero también una ganancia porque el niño ya empezaba a ser autosuficiente. Bueno, en ese periodo es el que describe en Proverbio 8, dice, yo era dulce solaz. O sea, hay una armonía, una comunión. Y la Escritura deja claro de que Dios siempre mantiene ese entendimiento y ese sentimiento. Usted lo va a encontrar en Isaías 55, en Juan 1, en Génesis 1. Siempre Dios allegándose al hombre. Siempre Dios allegándose al hombre. Por eso canaliza su amor a través de la gracia. Venid pues a la fuente de vida, dice Isaías 55. En Juan 1, en el principio era Dios, y luego era con Dios, y Él vino a los suyos no le recibieron, y así. Siempre hay una inclinación de nuestro Padre a buscar nuestra comunión. Israel, aún con toda su locura, él podía habitar en medio del campamento a través de el tabernáculo, porque ese era su deseo. Bueno, y eso es lo que el apóstol Pablo, volviendo a Corintios, quería refundar en ellos, quería que ellos puedan experimentar. Él, como perito arquitecto, por decreto, con toda la papeleta, con todo el registro que exigía Dios, él pone el fundamento. Esa era su determinación. Volvemos a 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia, y esto es lo que nosotros tendría que detonar la alabanza. Esto no fue una idea de Pablo, no fue una idea de Pedro, no fue una idea de Timoteo ni de Apolo. Dice conforme, o sea, él se tomó de otro plano. Él lo único que está haciendo es replicar el plano que vio. Él tuvo la revelación de que hay un plano, hay algo que ya fue ideado en la eternidad pasada. Por eso dice la palabra conforme. Esta palabra tendría que detonar en nosotros una alabanza. Porque acá podemos ver cómo él dependía de su Señor para poner el cimiento.
Y así nosotros aprendemos y así enseñamos, conforme o de acuerdo a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y lo puse con seriedad, con compromiso, con dedicación, con la atribución que el Espíritu Santo me da, con libertad que el Espíritu Santo me ha enseñado. Todas las características que usted puede ver en la vida del apóstol Pablo. Y podemos cerrar la Biblia y decir, bueno, ya está. Pero continúa la lectura. Y otro edifica encima. ¿Por qué permite esto el Espíritu Santo? Porque la vida del apóstol Pablo era una vida natural y se iba a terminar. Entonces iba a venir otro hermano a edificar. O otra hermana. ¿Sí? Comenzó un trabajo, Dios sabe la cronología, las limitaciones que tiene el cuerpo humano, pero el mensaje es uno solo. Los instrumentos son varios, son muchos. Entonces, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, bueno, esa fue mi función específica, hice mi trabajo. Después va a venir a hacer otro, ¿sí? Otro colaborador. Por eso dice en el verso 9, los colaboradores. ¿Se entiende? Y no termina ahí. Pero cada uno, como colaborador, mire cómo se edifica. ¿Sí? Esta ya es la responsabilidad. Ya dejamos ya la niñez. Ya dejamos los celos, dejamos las divisiones, dejamos la contienda. Acá lo que queríamos llegar. Ahora comienza lo lindo. Sí, ahora recién comienza. Estábamos viendo cómo Dios puso en orden. Era importante poner en el orden, que dejen de jugar, porque si no, no van a poder edificar. ¿Está? Bueno, y verso 11 fundamenta Pablo, ¿por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ya no se puede. Los que son constructores saben que una vez que se puso el cimiento, ya no se puede. Hay que edificar sobre ese cimiento. ¿Sí? ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Porque si da por nosotros, ya hace rato hacemos acá nada. Y bueno, ahora viene otra parte. Ahora viene la parte de poner en práctica lo que anotamos. La parte más difícil. La parte más estética. La que más rápido se ve. Y la parte más cara. Generalmente las terminaciones de los que son constructores saben que hacer baño sale caro. Si vamos a poner techo, teja, qué sé yo. Hablando de lo natural, ¿no? Bueno, la parte exclusiva del creyente. ¿Cómo se edifica? Vamos a ver el verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y ahí paramos. La palabra manifestar, ¿sabe lo que significa, no? Sí. Yo apostaría más, hermano. Y se permite la prueba. Se ve con claridad. Rápido se ve. Enseguida se distingue. Manifestar es mostrar con claridad. Que se vea bien. ¿Sí? Cuando queremos terminar nuestra casa, queremos que quede linda, en serio. ¿Sí o no? Bueno, Dios es lo mismo. Entonces dice, sobre este fundamento, puede marcar en tu Biblia, este fundamento, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y su exaltación del Señor Jesucristo. Sobre este fundamento alguno edificare, bueno, esta es la mirada de Dios. Dios mira así. Nosotros generalmente miramos lo que abunda más. Miramos la madera, la hoja seca, ¿no es cierto? Y el pasto. De allá miramos. Pero Dios mira de adentro. Mira el oro, la plata y el bronce. ¿Ustedes entienden el sentido de la ofrenda? Bueno, ahora estamos en esa época. La ofrenda presentada en Levítico tiene un orden y los evangelios tienen otro orden. ¿Saben eso, no? Tenemos la ofrenda, el holocausto por el pecado, ¿sí? De paz, por los pecados y por el pecado. Y en el evangelio tenemos el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y al último el holocausto. La ofrenda por el pecado, por los pecados, por la ofrenda de paz y al último el holocausto. ¿Por qué? Porque el hombre siempre mira su pecado y Dios siempre ve el resultado final, la vida de Cristo.
Bueno, acá usted ve la mirada de Dios en el verso 12. Oro, plata y piedras preciosas. Y una piedra distinta a la otra. Todo esto nosotros después, profundizando más la segunda carta de los Corintios, vamos a ver, ¿no es cierto? Una estrella difiere de otra con respecto a la luz, porque la luz del sol es mayor y así. Son aquellos santos que se rindieron tanto al Espíritu Santo que llegan a identificarse con la gloria del Señor. Tal es así que Juan en Apocalipsis se confunde creyendo que es un Señor y un compañero, ¿no es cierto?, de la gracia. Bueno, ahí más o menos le vamos armando el rompecabezas. En el verso 13 dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta. Elija el material que elija. Si perdimos el tiempo y jugamos, amontonamos pasto, todo esto es en virtud a la resistencia al fuego. El fuego es el que va a probar. Acá la ejemplificación que usa el apóstol Pablo es la ejemplificación más común que había en ese tiempo. Nosotros sabemos que el fuego habla de las situaciones incómodas, difíciles, cuando nos atacan, cómo respondemos ante una deuda, ante un asalto, cuál es nuestra respuesta, ante una ofensa, cuál es nuestra respuesta, si hay oro o si hay madera seca. En virtud de eso es lo que continúa. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, depende de los materiales que use. Depende del material que uno haya escogido. Y los materiales más lindos salen más caros. Salen más caros. Requieren un tiempo de un poco más de inversión o de dinero para dejar. En la parábola del aquel que edificó su casa sobre la arena y sobre la roca, ¿se acuerdan? Generalmente en la escuelita de niños se enseñan eso. Mirando de afuera, los dos edificaron. Los dos tienen casa. Lo particular es que uno edifica mucho más rápido que el otro. El que trabaja sobre la arena trabaja mucho más rápido, porque no tiene cimiento. Y el que trabaja sobre la roca tarda más. Pero vemos que el resultado es totalmente distinto. Y el que trabaja sobre la arena paga más barato los materiales. No quiere gastar, no quiere pagar. El Señor bendiga su palabra.